Hola, soy Enrique Alda y hoy vamos a hablar unos minutos sobre el control de la humedad. El agua es fundamental en la acuarela, tan fundamental como que es lo que diferencia a la acuarela de cualquier otra técnica húmeda. El agua no es simplemente un disolvente en la acuarela, ni es simplemente un medio de transporte del pigmento al papel. El agua es una herramienta, y esa herramienta es la que, ya veréis que como no la trabajemos, la estamos desperdiciando. Hay que dejarla que la herramienta funcione. Y para ello tenemos 4 elementos, básicamente, que son el pincel, el papel y los 2 grados de humedad, seco y húmedo. Vamos a ver cómo estos elementos de humedad y sequedad van trabajando en los diferentes modelos que vamos a presentar. Vamos a ello, ya veréis. Bueno, hemos dividido el papel en cuatro segmentos. Vamos a humedecer 2 de ellos y a dejar en seco otros 2. Fijaros, este primero lo estoy humedeciendo para ver cómo trabaja la acuarela cuando pintamos húmedo sobre húmedo. La diferencia entre que esté húmedo o esté mojado nos la va a dar el brillo. Si miramos el reflejo del agua en el papel, si vemos que brilla mucho, está encharcado. En este momento está empezando a desaparecer el brillo, luego debiera ser un buen momento. Fijaros, vamos a colocar aquí, vamos a pintar la misma forma en los cuatro estatus, y vamos a ver que, veis, en cuanto yo pinto con una poca densidad, un abeto sobre una superficie de papel húmeda, pues fijaros que con mucha dificultad estoy estableciendo formas. En esta parte voy a humedecer también el papel para tener una superficie húmeda. Ahora, a diferencia con el anterior, en vez de usar un pincel muy húmedo, voy a usar un pincel medio seco, para que veamos que la densidad del pigmento que estamos aplicando, aunque esté la superficie húmeda, las diferencias que encontramos son muy importantes. Fijaros cómo al yo pintar, aunque esté húmedo, al yo pintar con un pincel que está muy concentrado, muy seco, no tiene tanta agua como el anterior, los bordes, aunque sí se están difuminando, no se difuminan con la velocidad ni con la intensidad que lo hacían en el ejercicio anterior. Pintemos ahora con la misma densidad, es decir, con un pincel húmedo con una densidad baja, sobre un papel absolutamente seco. Vemos cuál es la enorme diferencia. En este momento estamos viendo cómo nosotros podemos pintar con los bordes tremendamente definidos. Pero en las superficies interiores, cuando estamos ya marcando las masas del árbol que estamos pintando, vemos que ahí sí está húmedo, ahí en el centro. Luego ahí ya podemos trabajar como si fuera húmedo sobre húmedo. Aquí sí que podemos ahora hacer diferentes funciones, diferentes grados, diferentes texturas, pero sobre todo con la enorme diferencia de que estos bordes son bordes nítidos. Es decir, con esto lo que estamos haciendo es traer el objeto a un primer plano. Si yo ahora lo que hago es utilizar un pincel realmente seco, absolutamente seco, sí que voy a obtener estos efectos de grafía, donde no hay fusiones, donde veis que esto es un trabajo seco sobre seco. Ok. Bueno, todo esto que hemos hablado de húmedo y seco, ¿para qué sirve? ¿Simplemente para experimentar con la humedad y con el papel? No. Una de las claves que tenemos en la acuarela es poder llegar a pintar volúmenes, llegar a pintar atmósferas, llegar a pintar distancias dentro del papel. Lo primero que vemos cuando vemos una acuarela digamos que mal planteada, de gente que empieza, es que son planas. Es que no tenemos términos, es que no tenemos este primer plano y este
este horizonte o este lejano. Yo digo que en algunas acuarelas es importantísimo poder ser capaz de meter la mano detrás del primer término, como que tuvieran aire, que tuvieran volumen. Para conseguir este volumen, una de las cosas que tenemos en nuestra mano es poder jugar con este húmedo y seco. Si yo pinto algo húmedo, lo estoy difuminando, me lo estoy llevando lejos. Si yo pinto algo seco, con bordes cortantes, con mucho contraste, lo estoy acercando. Eso es importantísimo a la hora de plantear una acuarela. Vamos a ver un ejemplo, un pequeño ejemplo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser dar un fondo. Estoy pintando un paisaje imaginario donde quiero resaltar las atmósferas, con lo cual, bueno, voy a pintar una superficie, como hemos hablado antes, del húmedo y el seco. Voy a pintar sobre húmedo, con lo cual voy a empapar un poco de superficie para conseguir simplemente un fondo húmedo que tenga algo de tono, donde podré después destacar los primeros términos. ¿Veis? Por aquí estoy ya subiendo un poco de intensidad, porque quiero que la luz esté más o menos centrada ahí. Como quiero que la luz esté centrada ahí, voy a usar el vehículo del que venimos hablando en toda la clase, y es el agua. El agua es fundamental. Ahora vamos a darle aquí una buena aportación de agua, sin miedo. Y ahí, donde hemos dado el agua, fundamental que no toquemos demasiado. Por los alrededores podemos ir subiendo, podemos ir tocando, pero por donde hemos dado el agua, vamos a dejarlo que esta luz quede limpia como la que hemos marcado. Bien, esto podría ser, ¿veis? Siempre uso dos herramientas, una que es el color y otra cómo restar color. Vamos a restar. Ahora vamos a restar color con... Bien, ya tenemos aquí una zona de luz, como veis, y ahí mejor no tocar. Veis que hay que jugársela a que el agua haya conseguido el efecto que nosotros buscamos, pero si no lo ha conseguido, pues habrá que volverlo a intentar, pero mejor no tocar. Entonces, aquí ahora estamos en húmedo. Está, más que húmedo, está empapado. Bueno, pues lo que decíamos antes, vamos a ir ya insinuando una serie de árboles que van a estar por aquí detrás y que lo que quiero es que marquen que están lejos, o sea que no, esta es un término lejano, en húmedo sobre húmedo, seguimos pintando estos abetos, ¿veis? Aquí, esto luego desaparecerá esto a la hora de difundirse porque está chorreando agua, claro, si ya contamos con ello. Vamos a ir dando por aquí también unas masas, que esto va a ser el término lejano, estas atmósferas de las que antes estábamos hablando. Aquí vamos a ir combinando verdes con azules, que van a ser los que nos van a dar ese tono frío de bosque con el que estamos trabajando, insinuando aquí unas copas de árbol, volviendo sobre lo pintado, porque mientras este agua trabaja, antes hablábamos de que el agua debe trabajar, mientras este agua trabaja, pues debemos de ir dejándola que vaya construyendo más o menos unas líneas que nos vayan dando el volumen que deseamos. Bien. Por aquí tendremos que insinuar unas distancias, y esto lo vamos a dejar secar así, ¿eh? Luego, en cuanto esto seque, ya veremos cómo podemos volver sobre ello con los primeros términos y ver qué efecto conseguimos. Bueno, esto está ya en proceso de secado, estamos sacando algunos troncos con la espátula. Yo uso como espátula siempre una tarjeta de crédito. Veis que ya podemos empezar a marcar un poco las distancias. ¿Veis? Esto podría ser el término lejano. Vamos a dejar que termine de secar, dándole un par de detalles de color en algún sitio que nos vaya interesando, pues como por aquí, por ejemplo, que está húmedo, vamos a ver si está todo todavía muy húmedo, con lo cual cualquier color que vayamos ahora introduciendo va a irse difundiendo. También podemos darle algún cálido por aquí, que vayan combinando armónicamente cálidos y fríos.
fijaros que como está tremendamente húmedo, al cambiar el pigmento y darle pigmento con otra composición, es muy probable que nos aparezcan aquí las temidas coliflores, pero lo que vamos a hacer aquí es aprovecharlas a nuestro favor y hacer que todas estas texturas nos vayan ayudando a pintar un buen paisaje. Pero para eso necesitamos lo que estábamos hablando antes, el húmedo y el seco. Hemos terminado la fase de húmedo, vamos a dejar secar y vamos a trabajar en seco después. Hasta ahora. Bueno, ahora vemos que hay zonas ya que están prácticamente secas, toda la parte de arriba, sin embargo en las zonas últimas que hemos trabajado todavía conserva algo de humedad. Entonces va a ser un buen momento, una buena ocasión para ver un poco cómo se comportan los diferentes texturas cuando yo les aplico diferentes tratamientos. Fijaros, esto está seco, si yo le paso la espátula no pasa nada. Esto está húmedo, aquí puedo sacar texturas todas las que quiera, porque todavía puedo apartar el pigmento. Aquí esta zona que le hemos aplicado el cálido, al comportarse ese pigmento de modo diferente, ha expandido el color del resto y ha conseguido un efecto que a mí me parece muy interesante. Vamos a sacar de aquí algunos palos para poder... y ya ahora, esta parte que está seca, ya voy a empezar a trabajar sobre ella. Estoy trabajando medios tonos en esta zona, donde ya tengo muy poco porcentaje de humedad y puedo difuminar con pinceladas, consiguiendo texturas, pero puedo conseguir ya trabajar ese grado de interface muy interesante, donde esto está seco, pero yo al aplicar ahora nueva pintura, esta pequeña parte en la que estoy trabajando vuelve a recuperar humedad, con lo cual yo ahí sí que puedo jugar con este estatus seco-húmedo, que es lo que a mí más me va a interesar a la hora de marcar distancias, volúmenes, como antes estábamos explicando. Decíamos antes que al pintar en seco estábamos recuperando distancia, es decir, fijaros, yo con este primer término que estoy ahora pintando con el pincel aquí, lo que estoy haciendo es recuperar, con el pincel aquí, lo que estoy haciendo es recuperar distancia y poniendo que este árbol que yo he colocado en primer término, este árbol está más próximo. Está más próximo porque yo le estoy dando no solamente por perspectiva una cercanía, sino que además porque al pintar en seco los bordes están muy definidos, yo lo estoy acercando. Pincel casi seco, como decíamos antes, veis el pincel no aporta casi nada de agua, estoy dibujando con él, pero sí que me he traído este elemento, me lo he traído mucho más cerca, mientras que lo que está difuminado aquí detrás lo he alejado. Este es el ejercicio que os quería plantear, cómo un paisaje lo podemos solventar con húmedos y secos, consiguiendo distancia, consiguiendo volumen, solamente con esta diferencia de textura de húmedo a seco. Voy a seguir adelantando un poco esto para ver ya cómo lo acabamos. Ahora vamos consiguiendo con un pincel casi seco una serie de texturas que están dándome proximidad. De todo este juego de pequeñas hierbajos y matorrales que aparecen por aquí, al estar pintados en seco y darme una sensación pues de más bordes concretos, me dan proximidad. Esto es un poco lo que pretendíamos contar, ver cómo el húmedo y el seco nos pueden jugar un papel fundamental a la hora de poder conseguir atmósferas. Bueno, esto simplemente ha sido un apunte, ya continuaremos con él. Gracias, hasta luego.